buenas tardes, bienvenidos un martes más a este programa Cuidando tu Salud. Yo soy Héctor Chapa y me da mucho gusto que me estés acompañando y poderte acompañar para llevarte hasta tu casa, a tu hogar o tu oficina, esta información que como siempre es haciendo conciencia. Esa es la finalidad de este programa. El día de hoy pues nos enfocaremos a seguir hablando temas relacionados con el COVID-19. Esta enfermedad o esta pandemia, este virus que nos está aquejando en la actualidad y que desafortunadamente, debido a a relajarnos un poquito en las medidas de prevención y cuidados que nuestras autoridades sanitarias nos han emitido, pues viene un rebrote. Y eso es lo que nos está ahorita atañando en este tema del COVID-19. Espero que tú en tu casa podamos hacer conciencia junto contigo a través de estas cápsulas informativas, de todo lo que aquí en este programa se emite con la intención y la finalidad de poder hacer conciencia, de crear, pues digamos, nuevamente esa cultura de volvernos a cuidar. Ya hemos escuchado en las noticias que las cifras no nos son favorables. Viene un rebrote y esto, pues, va a traer como consecuencia un cierre de negocios, como consecuencia pérdida de empleos y por lo tanto ingresos económicos muy bajos en nuestros hogares. Te invito a que juntos hagamos conciencia. El día de hoy pues estará con nosotros el doctor José Ángel Garza Ruiz. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con una especialidad en medicina interna y actualmente está cursando un diplomado en inmunología. El tema a tratar el día de hoy es COVID-19, dieta, inflamación y estado nutricional. Comenzamos. Bueno, doctor, bienvenido a este programa Cuidando tu Salud. Me da mucho gusto que nos esté acompañando y acompañando pues a todas las personas que ahorita nos están sintonizando, que están viendo este programa. Agradecemos mucho el tiempo y la disposición de poder venir hasta aquí, hasta el estudio y transmitir esta información. No, al contrario, mucho gusto y muchas gracias, doctor Héctor Chapa, por hacerme esta invitación y venir a poder compartir con toda la gente que te sigue en tu programa y que sé que es gente que tiene ese deseo de estarse cuidando, de estar haciendo conciencia con su salud. Yo creo que esto les va a resultar muy interesante porque el tema que vamos a tratar ahorita tiene mucho que ver con el estado nutricional y eso pues es algo que nos compete prácticamente a nosotros. Así es. Entonces eso es algo que debemos de hacer conciencia que el estado de salud y el estado nutricional es una situación de nosotros, nadie nos va a cuidar, o sea, nosotros tenemos que tener todas las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión y llevar a cabo no solo la cuestión individual de salud, o sea, cuidarnos a nosotros, sino también cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos, que realmente pues es algo muy valioso para nosotros como seres humanos, la familia. Completamente, como lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, la finalidad es hacer conciencia. No podemos obligar a nadie a cuidarse, a no cuidarse, pero bueno, tratar de aportar nosotros lo que está en nuestras manos, que en este caso pues es información valiosa. Y sobre todo en esta situación, como ya lo mencionaba, pues los números no nos están ayudando. Sí. Nos hemos relajado demasiado y esto va en aumento. Bueno, mira, quisiera que pusiéramos la primera imagen que traigo por ahí, donde mostramos que, pues sí, evidentemente estamos, sí, la siguiente, estamos comentando lo importante. Antes, como decía Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Entonces, realmente estaremos dispuestos a renunciar a las cosas que nos estamos enfermando. O sea, tenemos
una alta prevalencia de enfermedades crónicas en México. ¿Podrías pasar la siguiente? Esto es algo que a mí me llama la atención. O sea, nos hemos entrenado los médicos en excelencia para el manejo de las complicaciones de las enfermedades. Somos súper especialistas para resolver las complicaciones de las enfermedades, pero no nos hemos entrenado en prevenir las enfermedades. O sea, en los Estados Unidos la educación nutricional es muy deficiente. Pocas universidades llenan los estándares que se piden para la educación nutricional a los médicos. Incluso menos del 10% de los médicos residentes de los hospitales TOPS en Estados Unidos tienen una preparación o se sienten preparados para dar una orientación nutricional a sus pacientes. Y esto pues es algo que probablemente en México sea mucho, mucho peor. O sea, a lo que voy es de que hemos dejado esa parte de la medicina de prepararnos para prevenir, y parte de la prevención y algo muy importante es el conocimiento de los aspectos nutricionales. Tal parece, disculpe que lo interrumpa, tal parece que la medicina actualmente va enfocada a curar, no a prevenir. ¿Por qué? Porque es tanta la información que se ha estado pues generando, y el desconocimiento por parte de la población en general, pues en gran medida. Entonces vamos como que cada vez más enfocados a curar y no a prevenir, que sería lo ideal, caer en la prevención. Deberíamos de pensar que los médicos de excelencia deberían de ser los médicos que se dedican a prevenir una enfermedad. Exacto. Pero ahorita el concepto es que el médico de excelencia es el mejor médico que resuelve las complicaciones. Está curando. Exactamente. Podríamos pasar una imagen a la siguiente. Algo que es dramático es como ves en la imagen. México tiene una tasa de letalidad por COVID de alrededor del 10%. O sea, quiere decir que el 10% de los que se enferman por COVID fallecen en México. Y esto es muy superior a la media mundial, que es alrededor de 5%. Hay pues países, sí, ahí lo vemos, la gráfica lo muestra. Italia, han bajado, inicialmente sí lo sorprendió, pero han adoptado ciertas medidas. Países del sureste asiático, pues evidentemente tienen mortalidades mucho menores del 5%, y esto puede deberse a factores del estado nutricional de las poblaciones. Porque, por ejemplo, hay una gráfica en la siguiente en la que podemos ver que México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad de todos los países que conforman el bloque de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y también la siguiente, podemos ver que también ocupamos el primer lugar en diabetes de todos estos países, y eso es un factor, como lo hemos visto y lo han estado diciendo a lo largo de estos meses. La obesidad y el sobrepeso y la diabetes son factores de riesgo muy importantes para tanto contraer COVID como para complicarse a casos más severos de COVID-19, ¿verdad? Y a ver, sí, me llama mucho la atención. O sea, digo, las gráficas que nos presenta están pues bien actualizadas. Traíamos ahí que hasta el 1 de noviembre, o sea, muy reciente, y pues es alarmante la situación en la que está nuestro país. O sea, primer lugar en obesidad y diabetes. Y si vemos otra gráfica que está delante, eso es lo que más me llama a mí la atención. No me sorprendería, porque somos el país con más alta mortalidad por diabetes de todos los países, y lo superamos por mucho. O sea, mueren alrededor de 150 pacientes por cada 100,000 habitantes por año por diabetes tipo 2 en México. Esta tasa de mortalidad, y si tú ves la gráfica, pues prácticamente es la misma gráfica que estamos viendo con el COVID. Una enfermedad crónica genera mucha mortalidad aquí en México. Una enfermedad aguda infecciosa tiene la misma, más elevada mortalidad que el resto de los países. Estamos igual, tanto en enfermedades crónicas como en enfermedades agudas, estamos con una alta tasa de mortalidad. Entonces, hay un factor común, o sea, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Porque aquí la cuestión es que nuestro aspecto nutricional
generado por este cambio en el comportamiento en este cambio en los patrones nutricionales que hemos tenido en los últimos 50 años, han provocado, ¿verdad?, que nos hagamos unas personas en términos globales susceptibles a contraer enfermedades crónicas no transmisibles y susceptibles a contraer enfermedades agudas de tipo infeccioso. O sea, estamos susceptibles como población. Por eso no me llama, veo las gráficas y bueno, no me sorprende que tengamos esa alta mortalidad. Bueno, no le sorprende porque usted está muy inmerso en mucha investigación, en este tipo de detalles, cosa que agradecemos, porque pues necesitamos más personas comprometidas, así como usted, que le entran a cuestiones de estudios, gráficas, cifras sobre todo. Sí. Tal vez nosotros que desconocemos mucha información, que vemos aquí esta situación, pues sí de repente como que dices, caray, ¿qué está pasando con nosotros? Que nuestras autoridades de salud, pues hasta cierto punto no han puesto un poquito ahí de, digamos, pues de mano dura por decir, en las escuelas, enfocarse a la alimentación, dar información nutricional a los padres, a los niños en nuestras escuelas. Entonces por ahí ya hubo algo que se empezó a hacer y se agradece, pero pues dista mucho de poder llegar a una información un poquito pues más real. Sí, lo que pasa es de que si puedes pasar la gráfica siguiente, tenemos una desnutrición tipo B, ¿verdad? Esta desnutrición no es por desnutrición ni calórica ni proteica, no. Es una desnutrición por déficit de micronutrientes y de fitonutrientes. Por micronutrientes entendemos vitaminas, minerales. Por fitonutrientes entendemos lo que son los pigmentos que vienen en los vegetales, en las hojas, en las raíces, en las frutas. Son pigmentos, los fitonutrientes son pigmentos que todas las plantas, las raíces, las hojas, los árboles, los frutos, producen para protegerse ellas del estrés del medio ambiente. Y ese estrés puede ser un estrés físico, puede ser un estrés químico, puede ser un estrés biológico. O sea, defenderse a lo mejor contra la infección por algo, o por los cambios en los climas o en los rayos solares. Ellas, las plantas, son células iguales que nosotros. Son células eucarióticas, tienen un núcleo, igual que las células del cuerpo humano. Entonces ellas producen esos pigmentos que se llaman fitonutrientes y las protegen ¿contra qué? Contra el estrés, contra el estrés del medio ambiente. Cuando nosotros ingerimos esos fitonutrientes que ellas ya produjeron, tienen el mismo efecto en nuestras células. Nos protegen contra situaciones de estrés. O sea, son benéficas para nosotros porque producen un estado en el que ante una situación, ya sea de una infección, ya sea de algún estrés, de lo que sea, vamos a activar ese mismo mecanismo a través de los fitonutrientes, y cuando se activan esos mecanismos prolongan la sobrevida del organismo. Entonces se ha visto que los fitonutrientes prolongan la sobrevida para las plantas, para los vegetales, y nos pueden ayudar a prolongar la sobrevida también a nosotros. Por eso se recomienda consumirlos lo más crudo que se pueda, lo menos procesados, para que nosotros al consumirlos tengamos esos beneficios de los fitonutrientes. ¿Sí quedó más o menos? ¿Sí entendiste? Sí. ¿Hasta dónde la naturaleza es muy sabia? Sí, es muy sabia. Esas cosas que ellas producen para protegerse, nos ayudan a nosotros también para protegernos. Por eso es importante. Ese concepto de los fitonutrientes, hace 20 años cuando yo estudié Facultad de Medicina, no me lo enseñaron. O sea, ese concepto es de 20 años para acá o más, ¿verdad? Más reciente. Sí, son conceptos que no se tenían a la mano. Y de hecho, pues realmente hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 20 años, que a mí me gustaría compartir con el público. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, sí, continuamos con la presentación. Uno de los factores más importantes que ha generado los últimos 50 años es de que en el cambio de alimentación, México ocupa el primer lugar en consumir alimentos ultraprocesados de toda Latinoamérica, y somos el cuarto país a nivel mundial. O sea, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Pues para no seguirnos así, cuando tú entras a una tienda de conveniencia y entras adentro, el 99% son ultraprocesados.
Esos son los alimentos ultraprocesados. Okay. O sea, digamos, son alimentos que pierden su valor origen uh-huh. nutricional, su valor nutricional, y han sido modificados uh-huh. y es lo que te venden. Y aparte de todo lo que le añaden de, pues, el glutamato monosódico, todo ese tipo de cosas que empiezan a crear ciertas adicciones. Y todo lo que todo lo que trae, digamos, artificial. Todo artificial. Entonces, eso es muy preocupante porque, digamos, ¿tiene relación con esto? Claro que tiene relación. Sí. O sea, que esos alimentos han provocado enfermedad en el ser humano, en los mexicanos, claro que nos han enfermado. Hemos perdido el origen de nuestra alimentación bueno, y teniendo ancestral, para ello, o sea, teniendo unas tradiciones muy arraigadas de nuestros antepasados, la alimentación, pues, muy natural, o sea, la hemos ido modificando pues porque está más rica, porque es más fácil, no tienes que llegar a la casa, en lo que tienes que desinfectar, en lo que tienes que hacer, pues vas a la tienda, como hablábamos ahorita de conveniencia, sí. Agarras un paquete y lo abres y en ese momento te estás, digamos, pues entre comillas alimentando, ¿no? Pero ahí, están carentes, aunque digan que traen añadidas, vitaminas y todo lo que tú quieras, eso no te produce ningún beneficio. No es la cantidad suficiente que necesitamos, ¿verdad? No, es que te producen más daño, que aunque le agregues las vitaminas, te están produciendo más daño que el valor de agregarles algo. Exactamente. O sea, quizás una de las cosas que más ha dañado es nuestra flora intestinal. Quisiera que pusieras la siguiente. Nosotros no somos un organismo humano nada más, o sea, nosotros somos un superorganismo, sí. O sea, nosotros somos un ecosistema. Dentro de nosotros cohabitan otras especies, cohabitan bacterias, virus, hongos, protozoarios, y la mayor parte de ellas habitan en nuestro tubo digestivo. En nuestro tubo digestivo existe una cantidad superior en cantidad de células a las células del ser humano. Cerca de 2 kilos de nuestro cuerpo son bacterias que ocupan adentro el espacio en el tubo digestivo. 2 kilogramos de nuestro peso son bacterias, y sus genes son mucho más en cantidad que los genes que componen el genoma humano. El genoma humano está alrededor de 25-30 mil genes, y los genes de todas las bacterias son alrededor de 1 millón de genes. Entonces, en superioridad, ellas están en mayor cantidad produciendo. ¿Qué hacen los genes? Pues tienen la información genética para que produzcan las proteínas. Y después de agua, nuestro cuerpo son proteínas. En todo lo que quieras, somos proteína. Cualquier función celular, enzimática, hormonal, que se requiere para poder hacer todas las funciones fisiológicas de constituirnos como seres humanos. Por eso heredamos los genes a través del DNA de generación en generación. Entonces ahí esa información, si vemos y dices, oye, son más bacterias, sí, pero a través de todo este tiempo que el ser humano, antes del Homo sapiens, todas las demás civilizaciones que vinieron desde hace 4 millones de años evolucionando, han coevolucionado con esas bacterias y esos virus que nos han ayudado a evolucionar. O sea, ellas están actuando en un trabajo conjunto con nosotros, para darnos beneficio, y nosotros también les damos beneficio a ellas. Entonces estamos simbióticamente ayudándonos. Cuando se altera ese equilibrio, cuando alteras el equilibrio en la flora intestinal y alteraste el beneficio entre las bacterias buenas y las bacterias que tienen un potencial más patológico, que pueden provocarte más daño, pues se forma un problema que se llama una disbiosis, o sea, una alteración en el equilibrio. Y ese problema es lo que provocan los productos ultraprocesados. Altera el equilibrio de tu flora intestinal, que pues durante miles de años viene conformándose para darte beneficio, y ahora esa flora, en lugar de producir sustancias que te ayudan, producen sustancias que te empiezan a generar un daño, y dañan todos los órganos del cuerpo. Todos los órganos del cuerpo. Las sustancias que produce la flora intestinal, patológica, mala, van a provocar daño en todos los sistemas del cuerpo. Entonces, es una cadenita. Empieza a fallar algo y se puede ir afectando algo más. Sí, pero es lo principal. O sea, todos los productos procesados, lo primero que afectan es la flora intestinal. Es lo primero que afecta. Entonces, desde niños, si puedes poner la podemos, bueno, esa es la cantidad, hay más de 1000 especies de
varias diferentes tipos de bacterias, pero bueno, es solo un ejemplo para decir que todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta la parte final del intestino grueso, tiene de menor concentración a mayor concentración las partes distales. La siguiente. Y esta cantidad se empieza a conformar pues prácticamente de los 2 primeros años de vida. Desde los 2 primeros años de vida, desde que nace el niño, si nació por parto natural o por cesárea, pues si nace por parto natural, queda expuesto a toda la flora vaginal que tiene la mamá, y ahí empieza a conformarse su flora buena, su flora bien. O sea, no es lo mismo, no es la misma flora, la flora vaginal, que un niño nacido por cesárea, que se contamina por flora de la piel, es diferente. O sea, son cosas diferentes, y los niños que tienen más nacimiento por cesárea tienen más riesgo a tener una flora anormal en el largo de su vida, o sea, porque pues a lo largo de su vida se empieza. El usar excesivamente antibióticos en la infancia, el usar muchos antibióticos también durante el embarazo, el tener un niño pues prácticamente que quieren que viva en una burbuja, que no juegue, que no interaccione pues prácticamente con los microbios que hay en el medio ambiente, la excesiva asepsia, ¿verdad? O el excesivo cuidado. Y más en estos tiempos que estamos tratando de estar en casa, de conservar a nuestros hijos resguardados. Entonces, digo, y como dice usted, abusando de todos los aerosoles y químicos, pues para hacer una buena limpieza en general. Lo que pasa es de que la flora la compartimos, o sea, nuestra flora intestinal es compartida con la flora de la naturaleza, del mundo, de la tierra, o sea, de ahí viene nuestra flora, y ella pues a través de los años, como te digo, a través de muchos años se ha ido interactuando, y pues ha ayudado en el desarrollo de nuestro cerebro, en el desarrollo de nuestro sistema cardiovascular, en el desarrollo del sistema inmunológico. La flora es súper importante para que tu sistema inmunológico madure, se reproduzca y funcione bien. O sea, si no tienes una flora buena, tu sistema inmunológico no se desarrolla en forma adecuada y no tiende a funcionar bien. Eso es lo que genera, ¿verdad?, que muchas de las personas que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, tienen alterada la flora intestinal. Los porcentajes pues pueden ir hasta un 80%. Y para restablecer esa flora natural, digo, es... Bueno, desgraciadamente, si puedes pasar la siguiente, bueno, es donde los niños interactúan desde la infancia para adquirir una flora buena, una flora que los proteja. Para reforzar su sistema inmunológico, pues los niños tienen que tener una buena flora intestinal y protegerlos el resto de su vida. La siguiente. Mira, en esa imagen lo que te quiero decir es de que, así como por ejemplo en la primera generación, el equilibrio entre el azul y el rojo más o menos es mitad y mitad, ¿verdad? Cuando tú tienes alteraciones, por ejemplo, en una dieta baja en fibra, cuando tú no tienes una buena, que es de lo que se alimenta la flora intestinal. La flora intestinal se alimenta mucho de la fibra soluble e insoluble que nosotros ingerimos. Tenemos una dieta muy baja en fibra, menos del 10% de la población consume la cantidad de fibra adecuada. Cuando tú tienes una dieta baja en fibras, la próxima generación de hijos que vayas a tener van a tener reducida más o alterada más esa flora intestinal, porque tú se la pasas a tus hijos, ¿verdad? Y así vamos pasando de generación en generación, o unos niños que van teniendo menos y menos y menos flora intestinal equilibrada, van teniendo una flora alterada. A la cuarta generación, como lo ves, o sea, ahí hay prácticamente un predominio del color rojo sobre el color azul. Se estima que en los últimos 40 años hemos perdido el 40%, 50% de nuestra flora intestinal en riqueza, en abundancia, ¿verdad? Eso quiere decir que toda esa flora se ha ido perdiendo paulatinamente, y eso es lo que nos está predisponiendo a todo este tipo de enfermedades y crónicas, inflamatorias, degenerativas que estamos viendo, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, enfermedades, digamos, neurodegenerativas, enfermedades relacionadas con susceptibilidad a infecciones, todo este tipo, todo viene por ahí, ¿verdad? Todo viene por ahí.
Mira, hay una gráfica más adelante que sí quisiera compartir. Esto es un estudio que se hizo en niños mexicanos allá en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, hay un grupo control y un grupo de niños obesos. Si ves el grupo control, ¿verdad? Pues ves un color ahí rojo y un color así como rosita. Y más o menos esos colores y el azulito, ahí verdecito, están equilibrados. Pero en los niños obesos predomina el rojo, ¿verdad? Entonces, eso está diciendo que los niños obesos mexicanos ya estudiados tienen ya alterada su flora intestinal en niños, desde niños, y eso los predispone, sobre todo los niños obesos tienen ese problema. Si eso es de niños, pues de adultos continúan. Por eso, muchas de las cosas que estamos viendo en la actualidad es de que tú haces un análisis de niños en la primaria, de niños en la secundaria, con sobrepeso, obesidad, muchos de esos niños, ¿verdad? Además de estar obesos, ya tienen prediabetes. La siguiente. Y bueno, esto es algo para digamos, está así muy complicado, por lo resumir. Cuando tú tienes sobrepeso, evidentemente, pues tienes alterada tu flora, ya dijimos que hay una disbiosis intestinal, y la flora alterada, cuando no consumes fibra, deja de producir ciertas sustancias importantes, como son unos ácidos grasos de cadena corta, que se llaman. Así se llaman, ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos te ayudan a que tengas buen desarrollo cerebral, buen desarrollo de tu área cognitiva, buen desarrollo de tu corteza prefrontal, que es donde tienes el razonamiento, donde tienes tu capacidad intelectual, ¿verdad? También ayuda mucho a que tu insulina tenga un buen funcionamiento y que tu glucosa pueda ser bien utilizada. Ayuda también a que los músculos puedan quemar la grasa, ¿verdad? Para que la grasa pueda ser utilizada como fuente de energía. Ayuda, como lo pone ahí, a que el sistema inmune tenga un buen funcionamiento. O sea, la flora intestinal alterada, ¿verdad? Te deja de dar esos beneficios. Por eso vemos enfermedades neurológicas y se relaciona, ¿verdad? Incluso, o sea, el doctor Cani de Francia, en el año 2004 más o menos, publica el hecho de que dice, ¿sabes qué? El problema de la diabetes, el problema de la resistencia a la insulina, el problema de la prediabetes, inicia en la flora intestinal alterada. De ahí inician estas enfermedades metabólicas. El primer problema es aquí. Por eso esto realmente pues son nuevos conocimientos, ¿verdad? Que realmente quizás en muchas facultades ahorita de medicina no se tengan, digamos, contemplado dentro de sus planes de estudio, ¿verdad? Y quizás muchos de los médicos lleguen a egresar de las facultades sin tener la idea, ¿verdad? De que el consumir alimentos ultraprocesados, de que la alteración de la flora intestinal, de que ese tipo de circunstancias esté siendo la causa por la cual estemos viendo el incremento en todas las enfermedades, bueno, una gran cantidad de enfermedades que vemos en el momento actual. Muy bien. Digamos, esto es algo que yo considero como uno de los descubrimientos más importantes que ha habido en medicina en los últimos 20 años. El encontrar ese eslabón perdido entre muchas enfermedades, inclusive enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Muchas enfermedades en las cuales no sabíamos la etiología, ¿verdad? Y el factor causal, ¿verdad? Que es la alteración en la flora intestinal, ¿verdad? Si puedes poner la siguiente. Y esto es importante porque el otro descubrimiento lo hace el doctor Fasano. El doctor Fasano, él está en Boston, es un gastroenterólogo pediatra, y él encontró que a través del intestino, ¿verdad? Las células que deben de estar unidas en el epitelio intestinal, separando el contenido. Imagínate, hay una cantidad en el contenido intestinal que ya dije, son infinidad de bacterias que no pueden entrar a tu cuerpo, o sea, porque pues, si no van a ocasionar un problema. Entonces, esas células del epitelio, como las ves, las moraditas, están juntitas. Se cierran. Están juntitas. Así es lo normal. Pero cuando tú tienes un problema relacionado con alteración en tu flora intestinal, que puede ser relacionado con muchos alimentos ultraprocesados, esos espacios se abren y permite que penetren residuos de bacterias
residuos de alimento a lugares donde no deben de... Y es donde se empieza a generar la inflamación, la respuesta. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmunológico que está debajito de esas células, que son células centinelas, que están detectando cosas que no deben de entrar ahí, dice, ah caray, están entrando cosas que son anormales, las detecto y empiezo a reaccionar. Entonces hay una sobrereacción de tu sistema inmunológico, principalmente ahí inicialmente te empieza a dar un proceso de inflamación, pero todo eso después se hace sistémico. Todo eso se hace sistémico. Se empieza a generalizar. Cuando lo haces crónico, cuando estás ingiriendo cierto tipo de alimentos que voy a poner ahorita, que te provocan todo este problema ya en forma sistémica. ¿Verdad? Pues vamos a ver. Si quieres ponemos una siguiente imagen, debe de estar ahí. Bueno, mira, todos esos alimentos que estoy poniendo ahí, o sea, el exceso de carne roja, el exceso de azúcar, y llámese exceso de azúcar, estoy hablando no nada más del azúcar de mesa. Estoy hablando también del jarabe de maíz alto en fructosa, que es un principal ingrediente en muchos alimentos. El jarabe de maíz alto en fructosa es así como lo dice, un jarabe que elaboran en Estados Unidos, ¿verdad? Y nos lo mandan para acá. O sea, del 90, cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio, empezaron a hacer ese intercambio. Te mando azúcar, me mandas jarabe de maíz. Pero ese jarabe de maíz es sumamente dañino para la población y con eso endulzan todo. Desde refrescos, alimentos, una cantidad. Y eso es lo que le damos a nuestros hijos, digo, o sea, por eso las cifras de que en niños empieza a haber esa obesidad y esa alteración en el sistema, en la flora intestinal, digo, o sea, porque eso es lo que les damos, con tal de que el niño se quede quieto y se pues le das el pastelito, le das la galletita, lo que el niño quiere, entonces, digo, ¿qué le estamos dando a los problemas que vemos a los niños obesos, o por qué somos el país más alto en prevalencia de obesidad? Porque esos niños ya traen desde que nacieron una flora alterada, ya nacieron con una flora alterada que los predispone a que acumulen más grasa. Una flora alterada predispone a los sujetos a que almacenen más grasa en su organismo, aunque no coman tanto. Y el sedentarismo bueno, aparte, aunado al sedentarismo, pero la flora te afecta mucho. El sedentarismo también te afecta a tu flora intestinal. Si tú haces ejercicio, mejoras tu flora intestinal. O sea, eso es algo muy relevante, porque pues el ejercicio te ayuda también a equilibrar tu flora intestinal. Entonces, si ponemos la imagen que tenemos ahorita, yo quiero recalcar, la anterior, esa es importantísima, porque no solo, como decía, es el azúcar o el jarabe de maíz alto en fructosa, son los edulcorantes artificiales, es el exceso de grasa saturada, es el exceso de ácidos grasos omega 6 que vienen en los aceites vegetales, el gluten, ¿verdad?, que es la proteína del trigo, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, y evidentemente aunado a que no comemos fitonutrientes, que ahí está como la manzanita, que no comemos suficiente cantidad de omega 3 porque casi no consumimos pescados que vengan de ciertas partes del mar, de aguas profundas, que tienen adecuadas la mayor cantidad de pescado es pescado de granja, que no tiene el omega 3. Entonces el exceso de sal, todo eso, como lo hice ahí, te provoca inflamación, o sea, te provoca alteración en tu flora intestinal, lo que se llama disbiosis, te provoca inflamación no nada más local, ¿verdad? O sea, y te provoca que tu intestino se vuelva permeable, o sea, se hacen las células, se separan para que entren las toxinas bacterianas y residuos de alimentos, entran hacia adentro de tu capa, de la pared intestinal, donde no deben de estar, y activan y te hacen una disregulación de todo tu sistema inmunológico. Como tú dijiste, hay una sobrereacción de tu sistema, lo sobrereaccionan. Entonces, ese tipo de circunstancias, ¿verdad?, cuando lo analizan con COVID, ¿verdad?, porque esto es un análisis que ya hicieron unos investigadores allá de la Ciudad de México, lo acaban de publicar ahorita el mes pasado en una revista, dicen, es que el problema por el cual está teniendo tanta mortalidad la gente aquí en México es porque la gente tiene este problema de disbiosis, tiene este problema de enfermedades ya inflamatoria activada, ¿verdad? Y el virus también activa la inflamación. O sea, no sé si me de explicar. Este problema... Por un lado, la flora bacteriana no está en equilibrio, hay inflamación. Y aparte el virus causa inflamación,
genera doble inflamación. Sí, quizás, digamos, vamos a entender qué es inflamación. La inflamación no es más que tu sistema inmunológico reaccionando ante algo que no es considerado por ellas como algo normal. O sea, ellas están diseñadas para protegerte contra la invasión de agentes patógenos y para reparar tus tejidos. Y esas circunstancias son transitorias. Para eso necesitamos el sistema inmunológico. Pero ¿qué tal si tu sistema inmunológico se está activando por las cosas que tú consumes? O sea, ¿qué tal si tu sistema inmunológico ya está activado por tu sobrepeso y obesidad? Que ya te hace un individuo que ya tienes un estado de activación de tu sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando ya tienes un estado ya de inflamación activo, es como ya si tuvieras tú a un ejército ya preparado, con sus fusibles, a punto de disparar, ¿verdad? Porque ya los tienes preparados. Y haz de cuenta, tus líneas de defensa ya están preparadas para entrar a combate, ¿verdad? Lo único que necesitan, ¿verdad? es otra situación que se presente. Y esa situación es cuando entra el virus y te mata las células, ahí empieza esa sobreproducción de sustancias que producen esas células del sistema inmunológico. Esas sustancias se llaman, digamos, voy a decirlo el nombre, se llaman citocinas, pero son sustancias que son químicos que a través de, son como señales. Esos químicos que producen las células del sistema inmunológico son señales que le dicen a las otras células, hey, vengan para acá, necesitamos combatir algo. Necesitamos refuerzos. Necesitamos refuerzos y se vienen más células y más células y más células para combatir eso que está ahí, ¿verdad? Pero si tú ya tienes activado un ejército grandísimo por lo que estás comiendo, por tu sobrepeso, obesidad, ya las tienes en línea de ataque, ¿verdad? Tu ejército es súper grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando llega el virus y empieza a producir la muerte de ciertas células, de las células del sistema inmunológico, genera una respuesta inflamatoria exagerada. O sea, una sobreproducción de sustancias que van a dañar tus vasos sanguíneos, van a dañar tus pulmones, tu riñón, tu cerebro, tu corazón, todo porque tienes una cantidad excesiva que ya las tienes tú en línea de ataque, hechas por tu estilo de vida, por los Ahora sí, como que el preparen, apunten, nada más están esperando el fuego para... El fuego, están esperando el fuego, así como tú lo dices, están esperando el fuego, y el virus es ese que entra, te mata, empieza a matar células del sistema inmune, y ahí dicen, aquí está. Empieza a haber pérdida. Aquí está, y vengan más, y vengan más. O sea, entre más mueren las células del sistema inmune, más llegan, y esto se hace un círculo vicioso, en el que hay tanta liberación de sustancias, y entonces pues el organismo no puede, así no se resuelve una infección. Una infección normalmente se resuelve, oye, tengo un agente patógeno, pero llega la célula que se encarga de comerse a eso, y luego posteriormente llega otra célula que se llama macrófago, se la come y se la lleva por el sistema linfático y se resuelve la infección. Y ese proceso pues generalmente es un proceso que se limita, pero cuando tienes una sobrecantidad de células que están ahí ya preparadas para defenderse, te produce un daño más a tejidos, te produce mucho daño a los tejidos, y por eso hablamos de que pues, los pacientes a la segunda semana más o menos de tener la enfermedad tienen esa gran inflamación que se manifiesta por daño pulmonar, por daño en el sistema circulatorio, predisposición a que hagas coágulos, la falla renal y la falla orgánica sistémica que se puede presentar. Entonces, más o menos es algo así, digo, mucho más complicado de lo que platicamos. Pero así como que a grosso modo, para tener una idea de la gente que nos está viendo, que es importante, o sea, conocer este tipo de pues digamos, información, para saber el porqué de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No estar ya con ese ejército formado y preparado, o sea, no. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues evitar consumir todos los alimentos que te ponen ya en esa activación de tu sistema inmunológico, o sea, eso es lo que tenemos que bajar tu umbral de inflamación. Hay una diapositiva por ahí que traigo, interesante una imagen, bueno, es nada más la relación que existe también, ¿verdad?, entre tu flora intestinal y tu pulmón. O sea, hay un eje en el que tener una buena flora intestinal mejora tu inmunidad a nivel pulmonar, o sea, mejora tu capacidad inmunológica pulmonar, o sea, eso es innegable.
La siguiente, si puedes pasármela. Y bueno, eso es lo que debería, teóricamente, la gráfica de arriba existir para que la enfermedad no fuera una enfermedad severa en caso de cualquier infección viral. No estoy hablando en particular de esta. O sea, quizás nosotros necesitamos que esa columna amarilla, que es nuestras defensas, reaccionen rápidamente para que la otra columna de color naranja, ¿verdad?, que es la carga de los virus, pueda ser contenida, mientras la columna amarilla, que son nuestras defensas, sobrepasan a la carga viral, ¿verdad?, vamos a contener la infección y vamos a tener un curso leve, ¿verdad? Pero por esto es importante no tener una carga viral alta, por eso es importante usar el cubrebocas. Sabemos que con el cubrebocas podemos contraer la infección, pero sin tener una carga viral tan alta, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Y tener una buena respuesta rápida de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? El caso contrario, en la gráfica de abajo, la carga viral, ¿verdad?, que es sobrepasa nuestras líneas de defensa, y vamos a tener evidentemente una enfermedad más grave, más extensa, y es lo que no debemos tener. Por eso es importantísimo que no tengamos una carga viral elevada. Por eso es importante usar el cubrebocas. Con el cubrebocas disminuimos la carga viral que podemos contraer, y puede permitir a que nuestro sistema inmunológico se comporte como la gráfica de arriba, que permita que nuestras defensas sobrepasen a la agente infección y lo puedan contener y eliminar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. La siguiente. Y esa es la gráfica donde, por ejemplo, digamos, el riesgo de que tengas un problema serio, pues depende de tu estado inflamatorio basal. ¿Cómo está tu organismo ahorita? O sea, estaré en ese estado inflamatorio, o sea, estaré consumiendo muchos alimentos que están produciendo que en mi sistema inmunológico ya esté preparado y activo, pero entonces estaré comportándome como en la gráfica de arriba. O sea, si tu estado basal de inflamación ya es alto y contraes el virus, rápidamente vas a llegar al umbral donde vas a comportarte como una enfermedad más severa. O sea, porque vas a tener mucha respuesta inflamatoria. Pero si tu estado inflamatorio basal es bajo, ¿verdad?, entonces es muy probable que no vayas a llegar a ese umbral que se requiere para que expreses la enfermedad más severa. O sea, eso es más o menos lo que tenemos que estar tratando de prevenir. Es por ello que hay pacientes que no manifiestan tanta la sintomatología de unos de otros del COVID, o sea, dificultad para respirar, y otros que pues prácticamente pasan asintomáticos. Entonces, o sea, digo, sus líneas de defensa depende y todo. Depende de las líneas de defensa, de tu estado inflamatorio basal. O sea, si tú tienes un sistema inmunológico tranquilo, ¿verdad?, que no está ya activado previamente por todo lo que comentamos, ¿verdad? Pero si tú lo tienes tranquilo, ¿verdad?, pues a lo mejor va a tener mejor producción. Entre más, por ejemplo, entre más cantidad de bacterias alteradas tengas aquí en tu tubo digestivo, mayor probabilidad vaya a ser que tus células del sistema inmunológico no puedan reconocer ese virus, ¿verdad? Y que tus células que son encargadas, las iniciales de matar ese virus, estén disminuidas en cantidad. Entonces, esto te afecta, ¿verdad? Podríamos pasar a la siguiente. Bueno, esto es, bueno, voy a ver, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, decir, bueno, tenemos déficit de micronutrientes, tenemos déficit de vitaminas. Pues esto es un estudio muy interesante que se hizo en base a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, ¿verdad? Esto es un estudio que se hace a nivel de todo México, y de ese estudio, que es hecho por la Secretaría de Salubridad, se evaluaron cerca de un poquito más de 4,000 mujeres para medirles los niveles de vitamina D, ¿verdad? Y se vio que pues prácticamente las pacientes, digamos, 38% de estas mujeres de edad de entre 20 y 50 años tenían deficiencia de vitamina D, y el 49.8% tenían insuficiencia, y hablando de que los niveles óptimos serían arriba de 30 nanogramos por mililitro. O sea, esto quiere decir que sobre todo en las mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, que residen en áreas urbanas y paradójicamente que tienen mejor estrato socioeconómico, tienen mayor predisposición
a tener deficiencia de vitamina D por la baja exposición al sol que tienen estas personas, ¿verdad? Estas son las situaciones que suceden, ¿verdad? Entonces esto es algo que llama la atención. No me voy a poner a discernir ahorita que si hay que dar vitamina D o no, o sea, solo estoy poniendo la gráfica que la vitamina D es muy importante para que tu sistema inmunológico funcione bien. La siguiente. Asimismo, bueno, es lo mismo, todo es en relación a que mejora la capacidad de tu sistema inmunológico para matar tus agentes agresores, ¿verdad? Y hay muchos estudios, sobre todo que, digamos, estudios poblacionales, o estudios observacionales, donde muestran que sí hay una relación entre la deficiencia de vitamina D y el incremento en las infecciones del tracto respiratorio. La siguiente. Y la vitamina C también tiene un papel muy importante en la función del sistema inmunológico. Y puedes pasar la siguiente. Eso es algo que me llama mucho la atención en un estudio hecho en Australia con cierta cantidad de pacientes diabéticos y prediabéticos. Se ve que la mayoría de los prediabéticos y diabéticos tienen unas inadecuadas cantidades de vitamina C en su sangre. Entonces, esto quiere decir que las poblaciones con sobrepeso, las poblaciones con diabetes, las poblaciones con prediabetes, que son poblaciones susceptibles para contraer la infección por COVID, están deficientes muy probablemente en vitamina C y en vitamina D. No voy a ponerme ahorita a discernir que si es bueno darlos o no es bueno darlos. No me vamos a poner en el papel de juez, ¿verdad? Y decir esto se da. Yo solo estoy mostrando datos de que esas poblaciones están deficientes, ¿verdad? Están deficientes. Habrá que ver, ¿verdad? Si el hecho de darles una restitución sería lo conveniente para tratar de evitar tanto el contagio como la severidad de la enfermedad, porque refuerzan tu sistema inmune. La siguiente. Y bueno, eso es solo en terapia intensiva. En pacientes también tienen deficiencia de vitamina C y vitamina D. Pacientes internados en terapias intensivas están deficientes. La siguiente. Y bueno, también el sueño es importantísimo. El sueño mejora nuestra función inmunológica, mejora la capacidad de nuestro sistema inmune para responder a las infecciones, y el tener un sueño reparador, ¿verdad?, disminuye o aumenta la probabilidad que tengamos un buen sistema inmunológico firme, ¿no? Lo que sigue, solo para terminar, lo que sigue es la que sigue. Esto es lo que a lo mejor pudiéramos hacer algo así como que final, ¿verdad? Realmente son concentraciones que son bien toleradas, ¿verdad? De vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitaminas del complejo C, zinc, melatonina, aceite de pescado, N-acetilcisteína, polifenoles, como ya los mencionamos ahí, que son los pigmentos que vienen en los alimentos, y probióticos. Es utilizado como un protocolo de manejo en algunos hospitales de Estados Unidos, y realmente puede ser un coadyuvante. No estoy hablando de tratar, estoy hablando como coadyuvante en el manejo de la prevención y en el manejo domiciliario de los pacientes. No estoy hablando de otras cosas, estoy hablando nada más de como coadyuvantes. Coadyuvantes, sobre todo en poblaciones vulnerables, sobrepeso, diabetes, hipertensión, prediabetes, obesidad, o sea, esos ancianos, personas que están en los asilos, estoy hablando, esas son las poblaciones vulnerables. Esas son las poblaciones vulnerables. ¿Okay? Bueno, pues hay mucho de dónde seguir hablando sobre este tema, que ya lo vemos explicado aquí con las gráficas que nos hizo el favor de pasar, pues de que teniendo una buena alimentación podemos tener un mejor sistema inmune y pues una flora bacteriana saludable que nos va a estar defendiendo de cualquier agente patógeno, llámese virus, bacteria, que entre a nuestro organismo. O sea, es bien importante tener pues digamos, tema ahí muy a la mano. O sea, una buena alimentación para estar mejor protegidos. Y un punto final. Si tú tienes una buena flora bacteriana, tu mamá y tu papá van a reforzar la flora de sus hijos cuando nacen. O sea, si no la tienen, van a hacer que sus hijos nazcan con una flora menos eficiente, más disfuncional, y los van a predisponer a enfermedades crónicas.
Okay, pues agradecemos bastante su participación, doctor. Se quedaron ahí ciertas cosas, pero en un siguiente programa estaremos hablando ya sobre esto y más cosas. Pues el doctor pues es una persona que de mucho estudio, que lee bastante, se ilustra. Entonces, pues quiero agradecerle su participación en este programa, a ustedes su presencia y estancia aquí en este programa. La próxima semana, por ahí tenemos la gráfica, que nos estará acompañando agentes de seguros de vida para que nos puedan ampliar esta información sobre seguros de gastos médicos, seguros de retiro, seguros de vida, que es muy importante para que nosotros podamos tener una asistencia médica en caso de que lo requiramos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora y tenemos una próxima cita el martes 10 de noviembre para seguir cuidando tu salud.